Pone a grabar. Bueno, buenos días a todos. Arrancamos porque en el grupo a las 8 nos alcanzó el tiempo apenas para hacer el ejercicio. Bueno, estábamos viendo entonces, vimos la teoría de planeación agregada, vimos unos ejemplos y quedamos con este ejercicio enunciado y vamos entonces a empezarlo a trabajar. Este ejercicio mm, aquí tenemos entonces, eran unos sofás, ¿cierto? Unas cuatro referencias de los sofás y toda esta historia, los datos, un poco de información de las restricciones y todo esto ya lo vimos el miércoles. Tengo que evacuarlo, entonces a ver a quién voy a identificar por acá. Necesito aquí un mini secretario que se quede en esa diapositiva y en la siguiente, simplemente para eso. A ver, ¿está Arbey Cuadros? ¿No? Paula Mayorga. Paula, entonces, busque la diapositiva y que sea y verificamos a empezar a mirar. Bueno, entonces, porque pues yo voy a avanzar en estos casos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer 6 planes. Bueno, nosotros vamos a demorar más de la mitad de la clase haciendo solo el primero y a partir de ahí los otros 5 salen. ¿Listo? Entonces, vamos a quedarnos ahí. Se va a trabajar la diapositiva, va a llegar hasta ahí y va pues a trabajar ahí, pero tranquila, con calma y ya. Bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la empresa determine el costo tanto de usar las estrategias puras de persecución y de vida. ¿Listo? Y luego vienen otras 4 estrategias. Bueno, ahí está el detalle. Bueno, vimos entonces que, por ejemplo, tenemos son referencias específicas de muebles con sus tiempos de procesamiento y nos entregan las proporciones o los porcentajes de participación en ventas, ¿cierto? Entonces, una manera de estimar el tiempo de un mueble o un sofá unitario, perdón, un agregado sería 4 horas a partir de una suma producto. Esas 4 horas ustedes la van a encontrar en la hoja de cálculo, la hoja de cálculo del ejemplo 2, aquí escrito y calculado en esta parte, ¿no? Duración de la unidad agregada, entonces sería cuánto dura cada referencia y suma producto con los porcentajes de participación en venta o alguna ponderación que se tenga que represente la importancia de cada producto. ¿Hasta ahí estamos claros? Hagas una pregunta. Bueno, la primera estrategia entonces nos dice que es una estrategia de nivel, perdón, de persecución. ¿Qué hay que hacer? Hay que partir entonces de hacer un balance de las demandas y saber, digamos, cuánto va a ser ese requerimiento de producción que va a representar cada una de esas demandas. ¿Listo? Entonces, tenemos en primera instancia las demandas pronosticadas. Para ir construyendo esa tabla, entonces, por favor, vamos a mover esa segunda fila que aparece como días laborales, la vamos a desplazar un momentico y la vamos a colocar aquí por aquí. Vamos a alejar esa. ¿Listo? Esos son los pronósticos de demanda que, pues, como les decía, salen de un pronóstico, aquí se les está entregando directo. Bueno, después de la demanda pronosticada, vamos a colocar los pedidos comprometidos. ¿Listo? Y los pedidos comprometidos son aquí 620 por 3. ¿Por qué? Porque son 3 empresas, según el enunciado, que para mayo, en el Día de la Madre, ya llamaron a hacer pedidos de muebles, cada una por 620 muebles. Y eso nos da un total de ¿cuántos? De 1860 muebles. ¿Listo? En ningún otro mes hay pedidos comprometidos, o sea, en ningún otro momento del horizonte de tiempo, el enunciado dice que ya hubo clientes que llamaron y confirmaron pedidos. ¿Listo? Los pedidos comprometidos hace referencia a lo que se ha pronosticado, pero que ya se tiene certeza el cliente al cual se le va a entregar y ya confirmó ese pedido. De resto, lo que aparece allí son un número de un pronóstico que corresponde pues a clientes aleatorios. Yo hago un pronóstico, pero
como les decía yo en el ejemplo de la clase que era la señora las empanadas, ella piensa vender 50 empanadas hoy por la tarde, pero ella no sabe quién específicamente va a venir a comprar cada empanada ni cuántas va a comprar cada quien. Bueno, simplemente es un pronóstico. Bueno, luego viene entonces una fila llamada inventario de seguridad. Y el inventario de seguridad, el enunciado nos dice que en cada uno de los 3 primeros meses van a ser 200 unidades de inventario y a partir de abril en adelante van a bajar a 100 unidades de inventario de seguridad. ¿Listo? Es decir, no es con la fórmula de desviación estándar, nada, es un valor ya fijo. ¿Listo? Se facilita un poco allí. La siguiente fila que está en esa diapositiva se llama más o menos ajuste, se llama así, ajuste o variación de inventario de seguridad. Y ese ajuste de inventario de seguridad hace referencia a la variación en inventario de seguridad que existe de un periodo al otro. El ejercicio no nos menciona nada al respecto de que en el plano anterior, en un plano anterior, digamos que hubiera terminado en diciembre del año anterior, hubiera quedado un inventario o se traiga un inventario de seguridad de X cantidad de unidades. Entonces, como no hay información al respecto, se va a asumir que ese inventario de seguridad se empieza a construir en enero, se empieza a generar en enero. A partir de febrero en adelante, lo que hacemos es calcular la diferencia entre el inventario de seguridad del mes en cuestión con respecto al mes anterior. ¿Listo? Al mes en cuestión con respecto al mes anterior. Entonces, pues como ustedes pueden ver, en febrero, marzo, pues no hay variación y a partir de abril hay una caída de 100 y en mayo, junio, entonces, queda eso. Cuando hagamos el balance de inventarios vamos a explicar por qué es importante este nivel, esta variación y no el inventario de seguridad en sí. ¿Listo? Bueno, ¿qué más viene? Hay que sumarle pedidos pendientes. Aquí hace referencia a los pedidos pendientes. Los pedidos pendientes hacen referencia a que de pronto el ejercicio nos hubiera dicho que a diciembre del año anterior habían quedado faltantes y no se habían cumplido, no sé, con 300 sofás y no se habían entregado aquí. Pero el enunciado no nos dice nada de eso. Entonces, cuando hay pedidos pendientes significa que del pasado no se alcanzaron a entregar algunos muebles, entonces se asumen para este nuevo plan. Pero como no hay nada al respecto sobre pedidos pendientes, vamos a dejar cero. ¿Listo? Y menos inventario inicial. El enunciado sí menciona que trae 300 muebles como inventario inicial. Entonces ahí ya está la celda. Ustedes busquen allá, celda N23, los inventarios iniciales y tenemos entonces el inventario inicial de enero. De ahí en adelante, pues no hay inventarios iniciales. Y vamos a calcular entonces la primera fila de 24 que viene una partita allí que se llama requerimientos de producción. Entonces, los requerimientos de producción, vamos a partir de quién? Del máximo entre estos dos valores. ¿Por qué del máximo entre esos dos? Vámonos, digamos, en el caso del mes de mayo. Vámonos al caso del mes de mayo. En el mes de mayo se habían pronosticado 1.400 sofás. Pero resulta que ya de antemano nos llamaron 3 empresas y todas van a comprar 1.860 sofás entre ellas. ¿Con qué baso mi programación? ¿Con 1.400 que era el pronóstico o 1.860? Me basaré obviamente en 1.860 porque tengo certeza de que voy a vender más de lo que pronostiqué. Y si me baso en el pronóstico, pues automáticamente voy a quedar incumpliendo en 460 muertes. En los otros meses, como no conozco quién va a pedirme, o de pronto quizás en enero me dicen, ya hay 500 órdenes confirmadas. Pues yo no me voy a basar en 500, sino me voy a basar en 1.500 porque voy a dar el chance a que pues mi pronóstico fue correcto, a que en los próximos días se van a ir definiendo quiénes van a comprar los otros 1.000 muebles.
Por esa razón, yo voy a basarme en el máximo de los dos, bien sea el pronóstico o bien sea los pedidos comprometidos. ¿Sí? Al máximo me voy a basar. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma algebraica. Hablo de suma algebraica porque la suma algebraica incluye suma y resta del ajuste del inventario de seguridad, no del inventario de seguridad. ¿Vale? O sea, yo lo que quiero saber a la vuelta de todas esas cosas que me están diciendo, cuánto realmente es lo que necesito producir. ¿Listo? No lo hago en el inventario de seguridad. ¿Por qué? Porque si lo hago en el inventario de seguridad, necesitaré producir 200 en enero, otras 200 en febrero, otras en marzo, y le voy a empezar a acumular más, creo que son 1.200 unidades de inventario de seguridad, y esa no es la idea. Es mantener 200 y luego baja a 100. Eso es. Entonces, si usted deja inventario de seguridad, lo que va a hacer es que va a estar produciendo a la vuelta de 6 meses 1.200 unidades que son de inventario de seguridad, pero eso no es cierto. 200 unidades que mantiene ahí. Entonces, por eso se deja la variación. Entonces, produzco las 200 en febrero y marzo, no. En abril, ¿qué pasa? Disminuye. Y eso significa que figurativamente de las 200 que traía, se va a echar mano para utilizarlas para suplir demanda. Por eso se usa el ajuste. La indicación aquí nos dice pedidos pendientes, se le suma. Si nosotros tenemos un déficit del pasado, pues se lo vamos a cargar a lo que tenemos que producir ahora en este plan. Entonces se lo vamos a sumar. Y si traemos inventario inicial, pues lo que vamos a hacer y lo lógico sería descontarlo de lo que necesitamos producir o de las necesidades de producción. Se descuenta, porque ya lo tengo, entonces puedo utilizarlo para cubrir parte de la demanda de los 1.500 unidades. Esos requerimientos de producción me dan un total de ¿cuánto? De 1.400 para enero. Entonces, fíjense que ya no son 1.500 unidades en enero, sino 1.400 porque hice un balance entre lo que traigo y el inventario de seguridad que necesito empezar a armar. ¿Listo? Este 7.400 lo puedo copiar y pegar acá y me da entonces 7.660, que vendría a ser el requerimiento de producción total a la vuelta de 6 meses, de todos los 6 meses. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas? Desde lo primero que parto es como esos balances de demandas con los inventarios iniciales y con... Señora, el de 1.860. Sí, es 620 por 3, eso está en el enunciado, que son 3 empresas que piden 620 sofás para mayo. Listo, aquí está explicado un poco en detalle esos datos, y ahí está explicado. Y esta es la primera parte del plan agregado que vamos a hacer. Es esta tabla pues un poco densa, pero la iremos abordando paso a paso. Lo que acabamos de calcular es la primera fila de esas 24 que vamos a calcular ahora. ¿Listo? La segunda fila corresponde a lo que son los requerimientos netos de producción, se va a llamar así. Entonces, debajo de esa primera fila vamos a colocar requerimientos de producción. ¿Listo? Para el caso de enero vamos a dejarla 1.400. ¿Qué significa esos requerimientos netos de producción? Nosotros vamos a ver, digamos que a la vuelta de hacer todos los cálculos para enero, pueda que sobre inventario, y si sobra inventario, entonces, ¿qué va a pasar en febrero? Le voy a restar ese sobrante a 1.300 y eso se va a volver lo que neto necesito producir en febrero. ¿Sí? Si falta inventario, por ejemplo, al final, si me queda un déficit, entonces ese déficit se lo voy a sumar a la que necesito a febrero y entonces se va a incrementar el requerimiento y netamente voy a necesitar es más. Entonces, esto va a estar determinado por los cálculos que yo haga al final de enero. Entonces, por eso voy a calcular solamente enero y de aquí esto se va a completar una vez terminemos enero. ¿Listo? Entonces, los requerimientos netos es porque puede que sobre o falte inventario al final de hacer toda la programación de enero, entonces haya que o sumarlo o restarlo al requerimiento que ya tengo preliminarmente planteado por balancear demanda. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre requerimientos y requerimientos netos. Esta fila de días laborales, entonces, que habíamos desplazado por un momento, ahora va a ocupar debajo del requerimiento neto y pasa a ser la fila número 3. ¿Listo? Mm,
¿Es Paula Mayorga la persona que me está hablando? ¿Cómo es la estrategia que dice ahí? La primera estrategia es la estrategia de persecución. ¿Listo? Persecución. Entonces, como estoy haciendo persecución, tengo que empezar a calcular el número de trabajadores que esos requerimientos netos me van a representar mes a mes. Persecuciones que yo varío el número de trabajadores dependiendo cómo varía la demanda. ¿Listo? Entonces, la fórmula de trabajadores requeridos que ustedes ven ahí, que es la fila número 4, es esa. Es el requerimiento neto y multiplicarlo por el tiempo que dura una unidad en producirse. El requerimiento neto es de todo el mes de enero. Ese producto o ese numerador, ¿qué nos representa? ¿Mm? Tiempo que se va a emplear en fabricar todo necesario Es convertir el requerimiento neto en hora. a horas hombres requeridas. ¿En cuánto tiempo? ¿De qué periodo? De un mes. Bueno, entonces son las horas hombre que requiero en todo un mes. ¿Y el denominador que tengo yo? Días hábiles por horas laborales. Entonces, si yo tengo las horas que requiero en un mes, tendría que dividirlo por lo que trabaja una sola persona en un mes, para que el horizonte de tiempo sea coherente en el numerador y denominador. De lo que una persona trabaja en un mes, ¿son cuánto? Días hábiles de enero, que serían 21, por lo que dura un día laboral, que son 8 horas. ¿Listo? Esos son los cálculos sencillos, pero que les toca a ustedes mirarlos con detalle para encontrar el sentido. Y eso cambia mes a mes. Entonces, trabajadores requeridos. Entonces, la fórmula viene a ser, abro un paréntesis, que es el requerimiento neto por lo que dura una unidad en producirse, que son 4 horas, que viene del sumaproducto hecho allá. Entonces, ya se podrá dar cuenta la importancia de hacer un buen estudio de tiempos, porque el estudio de tiempo le va a determinar cuánta gente necesita. Bueno, y esto lo voy a dividir entre cuánto, lo que trabaja una persona, que son 21 días hábiles de enero, por 8 horas diarias. Y tanto el 4 como el 8 lo voy a dejar fijo. Y eso me da un total de 33,33 trabajadores. ¿Listo? Esta fila la puedo arrastrar hasta el final. ¿Preguntas sobre esa fórmula? Podría colocarla un poco de nuevo, por favor. Mm. N21 y N22 es 4 y 8 respectivamente. La quinta fila nos dice trabajadores requeridos real. ¿Qué pasa con esa quinta fila? Ahora sí vamos a empezar a mirar temas de redondeos. ¿Listo? La gente la voy a redondear ¿a qué entero? Al entero superior. Porque yo no puedo planear la producción con, no sé, 33 personas y 2 piernas. ¿Listo? Yo programo con base en un número por encima de trabajadores. Entonces voy aquí a redondear al entero superior, redondear punto más esto a 0 decimales y me da 34, ¿listo? Arrastro y bueno, teóricamente eso me da 0 de ahí en adelante porque pues no hay aparentemente trabajador. Todo esto se va a actualizar cuando ya reemplacemos y hallemos los requerimientos netos de febrero en adelante. ¿Listo? Entonces la fila 5, trabajadores requeridos real, viene a ser el redondeado. ¿Listo? Todavía no salimos de trabajadores porque nos faltan los trabajadores efectivamente vinculados. ¿Qué pasa con los trabajadores efectivamente vinculados?
La indicación ahí nos dice ajustar dentro del mínimo y máximo permisible. El enunciado nos dice que por políticas de la empresa tiene que haber mínimo 20 personas trabajando y máximo 34. Entonces, nos toca ajustar esa fila 5 y basarnos en la fila 6 si hay cambios en los trabajadores. Si, por ejemplo, habrá un momento de fila 37 trabajadores, pues nos toca quedar aquí y decir que se trabaja con 34. Y si en algún momento el número de trabajadores dice que se necesitan 10, toca subirlos a 20. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, un condicional, ¿vale? Vamos a hacer un condicional y vamos a evaluar primero esto. Vamos a evaluar si esa cantidad de trabajadores está por debajo del tope mínimo. ¿Cuál es el tope mínimo de trabajadores que hay? 20 trabajadores. Ese 20 lo va a dejar fijo. Si ese número de trabajadores requerido real es menor que 20, entonces ¿cuántos trabajadores voy a tener realmente? 20. ¿Listo? Entonces 20. ¿Listo? Si eso no es menor que 20, entonces voy a empezar a evaluar si ese número de trabajadores ahora es mayor al tope máximo, que es 34. Si ese número de trabajadores está por encima de 34, entonces ¿con cuántos trabajadores voy a trabajar? Programar. Pues con 34 porque es el número máximo que puedo tener. ¿Listo? Listo. Punto y coma. Si resulta que ni está por debajo de 20, ni está por encima de 34, entonces ¿qué pasa? Voy a asumir entonces que el valor que está ahí está dentro del intervalo de 20 y 34. ¿Listo? Cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis. Mientras doy un mordisco, miren la foto. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de febrero en adelante nos va a decir que necesita 20 trabajadores, porque pues por redondeo y por los cálculos aparentemente no necesita ningún trabajador a partir de febrero. ¿Sí? Bueno, 7. Variación, número de trabajadores, profesor. La variación del número de trabajadores, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el ajuste del inventario de seguridad. Vamos a empezar a mirar cómo va cambiando el número de trabajadores mes a mes, en términos absolutos, ¿vale? Entonces son los trabajadores efectivamente vinculados de un periodo menos los del periodo anterior. ¿Qué pasa en enero? En enero yo no puedo decir que voy a trabajar con 34. O sea, esa variación no va a ser 34, porque el enunciado nos dice que trae 28 trabajadores de antes. Vienen 28 trabajadores, entonces voy a tomar 34, que es lo que tengo, que requiero en enero, y le voy a restar los 28 con los que arranca inicialmente, 28 trabajadores que en este momento están contratados. Eso significa que de los que traía a lo que necesito en enero me toca incrementar en 6 trabajadores. A partir de febrero, entonces lo que hago es tomar los trabajadores de febrero y les resto los de enero y ahí me da entonces cuánto varía el número de trabajadores y ahí nos da entonces esos valores. Estos valores pues obviamente no son los que van a quedar, pero pues aquí lo que nos está indicando es que a enero me toca incrementar en 6 trabajadores y figurativamente en febrero me toca disminuir en 14 trabajadores. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Dónde se quedó? Redondea al entero superior y el... ¿Mm? Bueno, filas 8 y 9, trabajadores contratados.
Trabajadores despedidos. Si usted de pronto en algún momento se está quedando, pues coloque el valor directo y vaya nivelándose a lo que vaya. Entonces, de todas maneras, si es el caso, usted hace solamente enero, yo les voy a dejar esto, está el video, está todo. Entonces, la idea es que usted, pues en casa, repase esto. Como lo dije desde el principio, yo aquí hablo a 7x, me puede reproducir a 0,5x en casa. Bueno, trabajadores contratados. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la variación de los trabajadores, ¿cierto? Esa variación nos está indicando. Si la variación es positiva, significa que voy a contratar y si la variación es negativa, significa que voy a despedir. ¿Por qué creen ustedes que es necesario empezar a discriminar entre contratos y despidos? Voy a dejar por aquí abierto si alguien todavía está en esa fórmula. ¿Por qué? Tiene un costo diferente. Porque eso lo voy a costear. ¿M? Y al tenerlo que costear, me toca discriminar contratos y despidos porque no vale lo mismo contratar que despedir. ¿Listo? Entonces, los contratados y los despedidos me voy a basar en un condicional para poderlos discriminar. Sí, los contratados será si esto es mayor que cero, ¿cierto? Si la variación es positiva, entonces los contratados, ¿quiénes van a ser? Pues los que están en la variación, ¿cierto? Y si no es positiva, es decir, que es cero o es menor que cero, pues entonces va a ser cero, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa con los despedidos? Yo le recomiendo a la gente que está atrás, y si no ve aquí la pantalla, que a veces les toca estirar el cuello para ver o algo así, como que, no sé, que hagan adelante, no muerto. Bueno, tenemos los trabajadores despedidos. Entonces, con los trabajadores despedidos hay que hacer lo mismo. Es un condicional donde evaluamos que si la variación es negativa, entonces, ¿qué valor le voy a dar acá? El valor absoluto de la variación y si no, cero. Para capturar es la cantidad de trabajadores. No si es negativo, si es positivo, sino la cantidad de trabajadores que se despiden. La cantidad de trabajadores que se contratan. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces las variaciones y ahí tenemos entonces la cantidad. Bueno, ¿qué tiene implícito esto? No sé, voy aquí a ver acá, abriendo esa fórmula por si alguien está atrasado ahí. Mientras tanto, yo voy a ir explicando. O usted contrata o usted despide. La empresa o contrata o despide, ¿cierto? La empresa o contrata o despide. El supuesto que hay ahí es que el proceso de contratación es correcto de forma tal que no hay que despedir a las personas por hecho de haber contratado a una persona equivocada por temas de, no sé, de competencia. ¿Sí? Entonces no va a pasar el caso por estos simples cálculos que tenga cifras tanto en contrato como en despido. Eso puede pasar si yo contrato a alguien, lo tengo que despedir inicialmente y luego tengo que contratar un reemplazo. Eso no está pasando acá. Se asume que la persona que usted contrata es idónea para el trabajo y no hay que despedirla por temas de incompetencia. Los despidos y los contratos surgen es a partir de la necesidad que la demanda y el requerimiento establece. Tampoco existen, digamos, o más que todo, contratos y despidos y luego que haya necesidad de contratar porque de pronto los que venían, algunos se incapacitó y tocó reemplazarlo por temas ocupacionales. Eso no, esos son supuestos que no, que están ahí detrás. Entonces, el tema de que está o el uno o el otro o nada, eso tiene esos mensajes detrás, ¿vale? Los cálculos son sencillos, pero tienen esos supuestos ahí un poco rígidos detrás. La fila número 10 es las horas regulares disponibles. ¿Listo? Entonces quiero que por favor analicen esa fórmula que aparece ahí, que son los trabajadores efectivamente vinculados por la jornada de trabajo diaria por el número de días laborales del mes. ¿Qué está pasando con esa fórmula de horas regulares disponibles? ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué está pasando con esa fórmula? ¿Mm?
Son todas las horas que trabaja la planta del mes. Estoy convirtiendo, para el caso de enero, la plantilla de cuánta gente. ¿Cuánta gente? Bueno, Entonces, 34 personas las estoy convirtiendo a horas hombre. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer? 34. ¿Mm? Efectivamente vinculados porque tengo que validar si están en el rango por 21 días y una vez agarro todo lo que tengo que estar acá en esta columna por ¿cuántas horas? 8 horas. ¿Listo? Y las 8 las voy a dejar entonces fijo para que entonces cuando arrastre no haya problema en que insert. Fíjense que está todo bien. Significa que 34 trabajadores me representan 5.712 horas hombre en todo el enero. ¿Listo? Bueno, fila 11. Horas regulares. Las horas regulares requeridas es entonces convertir, eso es básicamente el numerador de la primera, de la fila del número de trabajadores que se calculan, es convertir el requerimiento neto a horas hombres, ¿cierto? Será convertir requerimiento neto a horas hombres multiplicando ese requerimiento por lo que dura una unidad de días en producirse, ¿cierto? Entonces es el requerimiento neto de 1.400 y lo multiplico por ¿cuánto? Por 4 horas y eso se deja fijo, ¿vale? 4. Listo, ahí está. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vale? Fila 12. Producción regular. Analicen esa fórmula y me dicen qué está pasando, qué es el numerador y qué es el denominador. La respuesta ya sí, ya está en cálculos anteriores, obviamente. ¿Qué es el numerador de esa fórmula? las horas hombre. Sí. Las horas hombre por mes. Ese numerador ya se calculó, de hecho. Yo no. Ese numerador son las horas disponibles, ¿no? Es exactamente. ¿Qué estoy haciendo con las horas disponibles? Las divido por lo que dura una unidad. Pues las horas hombre lo divido por lo que dura una unidad para sacar cuántas unidades salen todo ese mes. ¿Mm? ¿Y por qué redondeamos al entero inferior? ¿Para qué vamos a dar esa pauta de redondear al entero inferior? Porque voy a procurar también ser realista en basarme en producto terminado. ¿Sí? Entonces, ya hay dos pautas claras. Gente la redondeo al entero superior, producción la redondeo al entero inferior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Número de trabajadores efectivamente vinculados, que son 34 por 21 por 8. Eso se deja fijo. Y esto lo divido entre ¿cuánto? Entre 4, ¿cierto? Y eso lo voy a enmarcar dentro de una fórmula llamada redondear punto menos, abro paréntesis, 0 decimales y ahí queda. 1.428. Bueno. Siguiente pregunta que les quiero formular ahí en mientras ven ahí la fórmula, si quieren la abro, aquí dio 1.428. Bueno, dio 1.428 y el requerimiento neto era 1.400. ¿Por qué da más que el requerimiento neto? Por lo que ahorita aproximamos los trabajadores. El redondeo al entero superior de los trabajadores hace que ese redondeo, ese punto 67 trabajadores, se convierta a esas 28 unidades de más que vamos a generar en enero. Es decir, que bueno, vamos a terminar todo eso porque tengo que hacerlo, pero de una vez estamos anticipando que van a sobrar ¿cuántas unidades en enero? 28. Y esas 28 unidades, ¿qué va a pasar entonces? Se las voy a restar a cuánto es el requerimiento de febrero, 1.300.
se las voy a restar a 1.300 y el requerimiento neto va a pasar a ser 1.272. Ya no 1.300 porque traigo 28 del mes anterior por mis cálculos. Por esa razón, el requerimiento neto es importante calcular para no quedarnos con excesos de inventario. Bueno, fila 13. Fila 13 es horas ociosas. En este momento, como es una estrategia pura, las horas ociosas, por favor, vamos a dejarlas en ceros. Más adelante, hacia el final de la clase, vamos a abordar ese tema de horas ociosas. ¿Listo? Y se va a indicar qué es lo que pasa allí en las horas ociosas. ¿Listo? 14. Inventario disponible después de producción regular. ¿Qué significa ese inventario disponible después de producción regular? Todas esas filas que llaman inventario disponible después de, se van a denominar, o ya las voy a llamar como figurativamente, las paradas de bits. O sea, vamos a llegar a una parada y vamos a evaluar qué está pasando. Entonces, si usted mira la macroestructura de la planeación agregada, primero vamos a tratar de agotar producción en tiempo regular, es decir, en las 8 horas diarias. Luego vamos a empezar a mirar producir en tiempo extra. Y al final, producción subcontratada, que esa es como la ruta convencional que se utiliza para cubrir demanda. ¿Sí? Entonces, para mí, ¿para qué quiero sacar ese inventario disponible después de producción regular? Para ir evaluando si eventualmente en el plan que me lo pidan voy a usar horas extras. Entonces, ¿cómo sería para calcular el inventario disponible después de producción regular? Pues, ¿cuánto es lo que genero? 1.428 y ¿cuánto es lo que se va? 1.400. Y eso es todo. En este momento, a la altura de ese momento, lo único con lo que cuento de generar capacidad es con la producción regular y le resto el requerimiento neto y me da 28 unidades de más. Aquí ya estoy anticipando el exceso de inventario que me va a quedar. A partir de febrero en adelante, ignórenlo porque eso no está corregido por temas de que no se ha hecho el inventario, el requerimiento neto. No, esa. ¿Listo? Bueno. Fila 15 es entonces producción disponible en horas extra. Bueno, voy aquí a explicar un poco esa fila. Producción disponible en horas extra. El enunciado, voy a mientras tanto a ir dejándoles eso enunciado. El enunciado nos dice que por políticas de la empresa se puede producir hasta en el 10% del tiempo disponible en hora regular, en jornada regular. Yo puedo hacer toda la vuelta y empezar a mirar, bueno, en un día, ¿cuánto trabaja una persona? 0,8 horas. El 10% de 8 horas serían 0,8 horas, y luego convertir eso a unidades y demás. Como eso hay unas proporcionalidades que son directas, y lo que a mí me interesa después es la producción disponible. ¿Por qué? Porque con la producción disponible voy a evaluar lo que yo pueda producir en términos de unidades, pues en lugar de yo irme a hacer la vuelta de convertir horas y luego unidades, pues lo que yo voy a hacer sencillamente es sacarle el 10% a la producción regular, porque en 8 horas puedo producir 1.428, entonces en el 10% del tiempo pues voy a producir el 10% de eso que yo puedo producir. Entonces me voy por el camino más fácil, que es que la producción disponible, que es en unidades, va a ser el 10% de lo que yo puedo producir en tiempo regular. ¿Listo? ¿De dónde dice el 10%? En el texto del enunciado ya aparece, el 10% de la política que tiene la empresa. Entonces, la producción disponible en tiempo extra sería entonces esto por el 10%, ¿sí? El 10% que es el tiempo disponible que se tiene. Yo me voy aquí a adelantar, si ahí está. Y esto, por ejemplo, nos puede dar 142,8. Pero pues como son muebles y demás, yo me voy a ir por lo bajo y voy a redondear al nivel inferior. ¿No? Voy aquí a hacer una aclaración que no hice a las 8 de la mañana, después uno recuerda. Eso es lo que pasa, redondear punto menos la producción regular por el 10% que es el top. Estoy haciendo redondeos en términos de producción, porque estamos hablando de muebles.
Pero si el producto que estuviéramos hablando estuviera en unidades de medida continuas, fueran litros, metros, kilos, toneladas, no hay problema en mantener el decimal, porque 3.5 toneladas tiene sentido, mientras que 3.7 muebles, pues no. ¿Listo? Entonces, aquí el tope sí entonces es redondeado al entero inferior, porque la unidad de medida del producto es unidad. Bueno, fila 16. Producción, filas 16 y 17 van a quedar en cero. ¿Listo? Porque estamos hablando de horas extras. ¿Y por qué en ceros? Porque estamos haciendo la estrategia de persecución pura. Y en una estrategia de persecución pura no hay nada que complemente. Ni horas extras, ni subcontratación, nada, ni horas ociosas, nada de eso. Entonces, pero como estamos armando la estructura y como eso lo vamos a hacer 6 veces, entonces va a ser el momento donde vamos a intervenir esas dos filas. ¿Listo? 16. Producción en horas extra y 17 horas extra utilizadas, eso va a quedar en ceros. ¿Y por qué va a quedar en ceros? ¿Y por qué tenemos que calcular horas extras utilizadas? ¿Por qué creen? Porque además de lo que voy a producir en tiempo extra, pues la producción en horas extra me va a dar las unidades y eso me va a permitir al final balancear si me sobra o me falta. Y las horas extra, ¿para qué necesito calcular horas extras utilizadas? Porque al final eso se costea. Todo eso se costea. Esa es la primera parte del plan. Faltan después costos. ¿No? Y luego hacerlo más de una vez. ¿No? Fila 18. Fila 18 viene a ser la siguiente parada de PITS. ¿Sí? Y yo les decía, inventario disponible después de. Entonces aquí será inventario disponible después de horas extra. El inventario disponible después de horas extra. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a evaluar. Recuerden, por favor, la ruta. Primero, yo tengo una demanda. Yo la pienso cubrir inicialmente con producción en tiempo regular, después con producción en tiempo extra. ¿Listo? Entonces, lo que me vaya a quedar es que lo que yo acumule por tiempo regular, le voy a incluir lo que yo pueda obtener por tiempo extra y le resto, entonces, ¿qué? El requerimiento neto. Y eso es con lo que me quedo. Eventualmente, si yo acudo a horas extra. Aquí, pues, no hubo necesidad de acudir a horas extra porque quedó en ceros. Pero vamos a dejar eso formulado de una vez. Entonces, el inventario disponible después de horas extra, entonces, será que lo que yo obtengo en producción regular, más lo que yo obtengo en horas extra, esas dos cosas, y le voy a restar lo que se va, que es el requerimiento neto. Esa es la. Y cuando lleguemos a subcontratación, pues la lógica va a ser algo similar. Entonces será estas dos cosas más lo que subcontrate y le resto el requerimiento neto para saber al final con cuánto me quede en caso tal que yo piense hacer producción regular, producción de una cesta y subcontratar. Las tres cosas. Bueno, ¿cuánto me queda? Pues las mismas 28 que ya sabemos que de antemano van a quedar. ¿Listo? Lo demás es, todavía es por efecto de cálculo, pero no lo valoro el valor que es. Fila 19 debe ser producción subcontratada. Subcontratada. Y anticipamos que vamos a dejarlas en ceros. ¿Por qué? Porque es una estrategia pura y no contempla subcontratación. La estrategia pura no contempla subcontratación. ¿Listo? Fila 20. Otra parada de PITS, la que acabamos de decir, fila 20. Inventario disponible después de subcontratación. Entonces, esa fórmula ya la anticipé, ¿no? Ya les dije que es que lo que yo obtengo en tiempo regular, lo que yo obtengo en tiempo extra y lo que yo además obtengo porque el vecino me lo produzca, yo lo quiera revender, porque no me alcance con lo que tengo acá en gente, no me alcance después de haber puesto horas extra. Entonces acuda al subcontratista y todo eso le resto el requerimiento neto para saber entonces finalmente después de todo eso, ¿con cuánto me quedo? Me quedo con 28. Y es este valor, después de haber agotado esas tres opciones, el que me va a determinar si al final de cuentas
¿Voy a quedar con sobrante de inventario o voy a quedar con faltante de inventario? Aquí, pues, como es una estrategia pura, ya habíamos anticipado que nos sobraban 28 unidades, pues ya tenemos ese 28 que nos queda como sobrante. Ese valor en la fila 20 puede quedar entonces como positivo o puede quedar como negativo. Entonces, como queda positivo o queda negativo, nos toca hacer algo similar a discriminarlo, como en el caso de la variación de los empleados. Si es positivo, contrato; si es negativo, despido. Si es un positivo, es un sobrante; si es negativo, es un faltante. ¿Listo? Y entonces, para saberlo como sobrante, es lo que viene en la fila 21. La fila 21 se denomina inventario disponible para el siguiente periodo. Y el inventario disponible para el siguiente periodo, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con los empleados contratados. El disponible significa entonces que sobra inventario, es decir, que lo que está en la fila 20 es positivo. Entonces, para asumir lo que es un disponible, tengo que evaluar si esto es mayor que cero, darle que es ese valor; de lo contrario, cero. Esa es la forma con eso. ¿Listo? Esa es la forma del disponible. Entonces, pues como sabemos que es un en sobrante, quedó positivo, pues todo va a quedar con sobrante, ¿no? Todo va a quedar con sobrante porque figurativamente quedó un disponible. Ahora, la fila 22 es una fila muy sencilla que se llama inventario de seguridad. Y esa fila lo único que va a hacer es referenciar arriba; vayan, busquen la fila que dice inventario de seguridad. No la de ajuste, sino la de inventario de seguridad como tal. Inventario de seguridad. ¿Listo? Eso queda así y lo vamos entonces a arrastrar hasta el final, hasta junio. ¿Listo? Fila 23 dice inventario total almacenado. Resulta que sí, quedó un sobrante de 28 unidades, ¿cierto? Pero como hay un inventario de seguridad, las dos cosas forman parte de lo que va a quedar físicamente en bodega. Entonces, el 228 unidades es lo que va a quedar como inventario almacenado. Siempre van a quedar 200, 200, 100, 100, 100, y usted dice, pero nunca hicimos nada con ese inventario de seguridad. Pues obviamente no vamos a hacer nada, porque como ese inventario de seguridad no se tiene en cuenta para disminuir o aumentar los requerimientos netos, porque eso se deja, ¿es para qué? Para darle cierta holgura en la ejecución de este plan agregado por si acaso las demandas suben, entonces ahí se echa mano de esto. Pero para efectos de los cálculos simplemente se deja y se da por muerto, pero no se da por muerto en el hecho de calcular pues cuánto es para efectos de costos, porque esto, ¿para qué hago este cálculo? Porque de una vez anticipo que hay que pagar almacenamiento, y el almacenamiento lo baso es con 228, no con 28, porque pago inventario de seguridad. ¿Listo? Y la fila 24 pues es inventario faltante. Y en la fila 24 voy a hacer lo contrario a lo que hice en la fila 21. En la 21 era el sobrante que quedaba como disponible para el siguiente periodo. En la 24 lo que hago es el faltante que quede como déficit y que toque suplir en el periodo anterior. ¿Cómo sé que hay un faltante? Pues si el inventario que quedó después de subcontratación, después de haber agotado todo, es negativo, entonces voy a asumir ese negativo, la cantidad como el faltante, poniéndole valor absoluto; de lo contrario, cero. Y ese va a ser el inventario faltante. ¿Listo? Y ese cálculo entonces lo voy a realizar y extiendo eso hasta el final. Ya casi terminamos esa primera parte. ¿Qué nos falta? Ya acabamos las 24 filas. ¿Qué nos falta? Completar de febrero a junio en el requerimiento neto. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, el requerimiento neto ahora sí tenemos, digamos, de dónde poderlo formular correctamente. El requerimiento neto va a partir, obviamente, del requerimiento que traiga y lo voy a nivelar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sobra inventario del mes anterior?
Lo resto. ¿Cuál le voy a restar entonces? ¿El mes pasado sobró? Sí, claro, sobró. Voy a buscar acá donde dice inventario disponible para el siguiente periodo. Te lo voy a restar este. No este porque este me puede dar positivo o negativo. Pero si hay faltante del periodo anterior, ¿qué hago? Lo sumo, ¿cierto? Entonces, en la misma fórmula, de manera simultánea, le voy a dar sumar el faltante. Eso significa que en un periodo determinado o habrá faltante o habrá sobrante. ¿Sí? No habría los dos. No habría faltante, habría sobrante. Entonces, al realizar eso, ya se ajusta el valor del requerimiento neto de febrero, queda 1.200, y automáticamente ya todo cambia. Y al extender todo esto, ya todo esto cambia y ya tenemos entonces el plan listo. Parte del plan agregado en temas de los balanceos, los cálculos de unidades, gente, todo eso. Nos queda pendiente el posterior. Vamos a mirar qué está pasando con ese plan agregado. Vámonos al final porque lo más dramático es ver los faltantes. Si ustedes quieren, por favor, copien esta fórmula, que es la suma por fila, copian la fórmula y la pegan acá al final, que es la de los faltantes. Al final de todo ese horizonte de tiempo de 6 meses, ustedes encuentran que hay un total de faltantes acumulados que se experimentaron de 488. Inicialmente hubo 424 faltantes en mayo, que se alcanzaron de cubrir parcialmente en junio, pero que al final quedaron faltantes 64. Bueno, ¿qué explica esos faltantes? ¿Por qué existen faltantes? Si es una estrategia de persecución que busca ajustar a los empleados la cantidad de empleados a las necesidades de producción. ¿Por qué hubo de todas formas faltantes? Miren esos datos y me dicen por qué. O sea, esto sería teóricamente, aparentemente, contradictorio a la teoría de planeación agregada en esa estrategia de persecución. Nos dio faltantes y supuestamente nosotros cambiamos los empleados. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que varíen de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué hay faltantes? Entonces, ¿mm? Por lo que teníamos de la empresa de que teníamos un tope de empleados. Ahí está la respuesta. Mire los empleados que yo requiero en mayo. Mire los empleados que yo requiero en mayo. 45 según las cuentas, porque hubo una subida a 1860 que realmente representa un neto de 1852. Pero como la empresa tiene un tope máximo de 34 trabajadores, ahí me castigó, y entonces, ¿qué pasó? Yo necesito 1852, logro producir 1428 y de ahí para debajo me queda faltantes. No puedo suplirlos ni con tiempo extra ni con subcontratación porque es una estrategia pura. ¿Listo? Y en junio, pues está pasando algo similar. Yo necesito 36 y solamente tengo 34. Claro, se subió porque se sube la 1.400, era 1.424, entonces sube a 36 y también el tope de la empresa. Entonces, yo puedo tener la estrategia pura y sí, teóricamente, pero si la empresa tiene políticas que me restringen el poder realizar la estrategia como teóricamente está establecido, pues me va a generar faltantes o me va a generar sobrantes, ¿sí? Si, por ejemplo, en algún momento la empresa hubiera dado que el número de trabajadores necesario era, no sé, 15 en algún mes, tocaba nivelarlo a 20, lo cual significaba generar una sobreproducción, guardar inventario y posiblemente ni siquiera es que nos haya faltado, de pronto nos sobre, entonces tengo que pagar inventario. ¿Listo? Bueno, eso pasa entonces en esa primera parte. Bueno, ahí está 24, ahí está el plan, está todo eso. ¿Qué nos falta? Nos falta la parte B del plan agregado. Bueno, ¿y eso cuánto vale? Entonces, vamos a hacer esa estructura. Por favor, entonces, los rubros de los costos que vamos a calcular. Entonces, tenemos por acá, a ver, tengo que mirar en qué fila lo hice. Fila 37. Entonces, aquí, mes, rubro, fila 37. Entonces, mes, enero, febrero, vamos a completar todo eso. Mayo, junio. Listo. Rubro 1. Costo de contratación.
Número 2, costo de despido. C, horas regulares trabajadas. D, horas ociosas. E, horas extra. F, costo subcontratación. G, costo de almacenamiento. H y costo total. ¿Listo? Bueno, entonces, costo de contratación. Esto ya es muy sencillo realmente, ¿sí? Costo de contratación, pues, ¿cuánta gente contrato? Fila 8. Por lo que vale contratar a una persona que es ¿cuánto? 200. ¿Sí? ¿Dónde estás? 200 por acá. Vale contratar a una persona. Es mucho más sencillo que lo que se hizo en la clase pasada, que los contratos eran asumidos como las cantidades de unidades, entonces todo lo... Costos de despido es también sencillo. Trabajadores despedidos, fila 9. Cero trabajadores despedidos, ¿por cuánto? Por lo que vale despedir una persona que son 240 unidades monetarias. 0 por 240. Horas regulares trabajadas. A ver, las horas regulares trabajadas las vamos a calcular como, dice acá, horas regulares disponibles menos horas ociosas. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros lleguemos al momento en el que contemplemos horas ociosas, las horas ociosas surgen cuando las horas regulares superan a las horas disponibles. Eso significa que yo tengo más tiempo para trabajar del que necesito. Y ese excedente pasará a ser horas ociosas. Entonces, por esa razón, le voy a restar las horas ociosas a las horas regulares disponibles. ¿Para qué? Para que entonces, una vez descuente las horas ociosas a las horas disponibles, entonces me va a quedar con las horas que sí realmente voy a trabajar. Y en el rubro que aparece abajo, que son horas ociosas, voy a colocar entonces lo que aparece como horas ociosas y lo multiplico por lo que vale una hora ociosa. Si no hago esa resta y dejo simplemente horas disponibles por lo que vale una hora, y en el momento que me toque calcular horas ociosas, entonces dejo así, y luego esto que está pasando, lo que está como horas ociosas va a estar costeado doble. Lo voy a pagar como hora regular y también lo voy a pagar como hora ociosa. Entonces, por esa razón, le resto a lo que tengo disponible en la hora ociosa y esa resta me va a dar entonces el tiempo que yo efectivamente voy a trabajar. Como a la hora ociosa no hay nada, entonces pues estamos asumiendo, y esto está pasando, que como hay más tiempo disponible del necesario, realmente está representándonos esas 1428 unidades. El 28 unidades de texto también se ve reflejado en que hay más horas disponibles de las necesarias debido al redondeo al entero superior de los trabajadores. Entonces, esa diferencia que en las horas regulares trabajadas, lo voy a multiplicar por lo que vale una hora de regular, que es 15. Y 15 lo voy a dejar fijo, ¿no? Ese me da mi mano de obra. Horas ociosas y horas extra, pues es muy sencillo, es buscar la hora ociosa. ¿Cuáles son las horas ociosas acá? Fila 13, por lo que vale una hora ociosa, que es ¿cuánto? La hora ociosa vale 17. Y hora extra, busco horas extras utilizadas, por eso es importante la fila 17, porque como eso se costa y se paga por la hora trabajada. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por lo que vale una hora extra, que es ¿cuánto? Ve. Una pregunta. Teóricamente, ¿por qué una hora ociosa vale más que una regular? O sea, ahí como la teoría. Ahí se está haciendo más es para que penalice, para que diga, pues si me vale menos, pues simplemente voy a decir, ah, no, pues no trabajo. Es más como una figura de penalizar. Pero en la vida real eso sucede, ¿no? Sí, se puede interpretar como dejar de producir para poner a la persona a hacer otra cosa que no sea generar valor, capacitarla, o eso, entonces figurativamente puede valer más también. Ujú. Subcontratación. La subcontratación, la base de cálculo dice, nos vale 90 por unidad.
Entonces, como es por unidad, voy a buscar una cantidad que haga referencia a unidades. Es la fila 19, producción subcontratada, y multiplico por lo que vale subcontratar una unidad, que es 90. Y ese 90 lo voy a dejar fijo. ¿Listo? Como no hay nada de esas cosas, pues todo está en cero. Pero es de una vez dejarlo así porque esto se vuelve duplicar, duplicar y arreglar una cosita y se acabó el ejercicio. Costos de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es el costo de almacenamiento? ¿Qué es lo que almaceno? Esta cifra, que es el inventario total almacenado, lo que me sobró y el inventario de seguridad. Y lo voy a multiplicar por lo que vale almacenar una unidad, que es ¿cuánto? 30. Guardarla. Fijo eso. Faltantes. El faltante está acá, que es 0. Y pues anticipamos que va a dar 0, obviamente. Por lo que vale un faltante, que es 40. Ruptura de inventario, que es faltante. ¿Listo? Y el costo total, pues viene a ser la suma. Todo esto. Tomo todas estas cifras, las arrastro hasta junio. Y aquí tengo el total. Esta columna total, de una vez le voy a colocar acá. La columna total es, ¿qué tengo acá esto? Ah, aquí en febrero me pasó algo. 0.13N13. Fíjese, aquí yo la cometí. Pues aquí no puse, no la fijé. No fijé ese valor y ahí por eso me dio ese error. Ya me dio eso y ya me quedo. Listo. Esta columna total es la suma por fila. Esta es la suma por fila. Y ese costo de ese plan agregado me dio un valor de 510.400 unidades monetarias. ¿Listo? Ese es el primer indicador por el cual vamos a evaluar un plan agregado. Primer indicador por el que vamos a evaluar un plan agregado, que es el costo. Observen que como es una estrategia de persecución pura, obviamente predominan costos de contratación y despido, y los inventarios y faltantes es porque por las políticas y por redondeos, entonces hay pedazos de inventario que sobran y pues hoy hay faltantes. Aquí sí estamos entrando todo el detalle que de pronto en el ejemplo, mi ejemplo pasado, pues obviamos que porque sí, estos redondeos, pues vamos a despreciar los costos de almacenamiento. Aquí ya no, acá ya está todo el ceremonial. Bueno, ¿qué otro indicador vamos a mirar? Aquí está, yo quiero mirar una cosita por acá, me voy a adelantar un momentico, y es esta forma. Con esos costos de inventario y habiendo realizado el plan, yo tengo la facultad de calcular el nivel de servicio. ¿Recuerdan qué es el nivel de servicio? ¿Qué es el nivel de servicio, por favor? ¿Me recuerdan? Es ¿Mm? ¿Qué es el nivel de servicio? O abastece la demanda en el porcentaje, o sea, de los clientes y lo que sale, de la demanda y lo que produce. ¿Qué es? ¿Qué es el nivel de servicio? Eso viene en la unidad anterior. Y eso lo trabajamos bastante y la clase pasada lo arrancamos aclarando un tema del nivel de servicio. Mide en cierta forma la capacidad, el porcentaje de tiempo que yo voy a entregar oportunamente o que voy a cumplir a mis clientes. Bueno, entonces, ya vimos en el plan agregado que el total de faltantes que va a tener ese plan va a ser de ¿cuántos? Faltantes acumulados. Todo el tiempo van a haber 488 unidades faltantes. Entonces, la fórmula que aparece ahí en la representación, yo puedo calcular el nivel de servicio en una aproximación. Tomo el requerimiento total de producción, todo lo que necesito producir en todos los servicios, que son 7.660 unidades. A esas 7.660 unidades le voy a restar los faltantes que hay en la totalidad del horizonte de tiempo. ¿Y esa diferencia qué me va a dar entonces? ¿Qué significa esa resta? Lo que yo obtenga en esa resta en el numerador, ¿qué me da? ¿Qué es?
Sí, lo que tengo en el primer término es lo que necesito y el segundo lo que yo tengo como faltantes. Entonces, la diferencia entre esas dos cosas, ¿qué es? Todo No, porque los faltantes los produzco, son parte también. Es lo que yo entrego oportunamente y cumplido, ¿no? No es eso. Sí, lo que yo entregué sin ningún problema. La cantidad de unidades que se entregaron oportunamente y dándole, ¿cierto? ¿Y qué hago al final? Pues lo divido sobre el total del requerimiento de producción para saber entonces esa cantidad de unidades que yo entregué oportunamente, cuánto me representan porcentualmente con respecto a lo que yo necesito producir. Y eso es una figura de nivel de servicios, una estimación de nivel de servicios. Bueno, ese nivel de servicio yo lo tengo aquí calculado en es fila, en la fila M, en la M32. Listo, fila, esta 32, listo. 32, nivel de servicio. Entonces lo voy a calcular como es. Entonces, el numerador será el requerimiento de producción, no 7.400 sino este. ¿Por qué? Porque a partir de lo que tocó de los pedidos comprometidos de mayo, se sube, ¿cierto? Eso se sube y además que hay que meterle inventarios de seguridad y tener en cuenta pues inventarios iniciales y toda esa fiesta. Entonces, eso le restamos los faltantes para tener entonces lo que entrego oportunamente y lo divido por lo que tengo que entregar para saber proporcionalmente cuánto me representa eso. Y entonces estoy encontrando que tengo un nivel de servicio del 93.63%. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo. Entonces tengo dos indicadores. Ese plan agregado, que es una estrategia de persecución pura, me da un valor de 510.400 con un nivel de servicio del 93.63%. Y esa es la respuesta a ese primer plan. Ahora sí, esa primera viñeta del ejercicio nos decía que queremos los dos planes de estrategias puras, persecución y nivelación. Como vamos a hacerlo en una hoja aparte y no tenemos más sino esto, pues vamos a duplicar esta obra de arte que hicimos. ¿Listo? Entonces vamos a irnos por acá y vamos a crear una copia y vamos a llegar a 6 hojas de cálculo. ¿Listo? Esta segunda hoja de cálculo que dupliqué, que la primera ya fue este que acabó, corresponde ahora a la estrategia de nivel. Por favor, la estrategia de nivel. Entonces me voy a devolver un momentico por aquí. Ahora sí me voy a devolver a la estrategia de nivel. Este. ¿Qué pasa con la estrategia de nivel? La estrategia de nivel, recuerden que en el ejemplo anterior era, bueno, producir lo que la demanda diaria requiere, entonces tengo que sacar el número de empleados fijos. Y ese número de empleados fijos está ahí calculado en esa fórmula que está debajo. Parto de la primera parte que es el balanceo de inventarios. Y entonces voy a calcular cuántos empleados necesito vincular. Bueno, y esta estrategia sale muy fácil. En menos de 10 minutos ya tenemos todo. Porque ya tenemos todo calculado. ¿Listo? Ahora, la recomendación es que, bueno, acá hay un poco de fórmulas, acá hay el Excel, ya ustedes se habrán dado cuenta que hay que estar mirando, Usted si quiere, pues no haga las fórmulas que yo le dije, sino simplemente mire allí a ojo, bueno, entonces si tanto, cuánto es, hago la división y saco esto, el condicional no lo saco, sino que aquí me dio -5, le pongo más, listo. Ah, ya verá usted. Pero como toca hacer varias estrategias, entonces a usted le toca corregir todo. O sea, todo lo que hace usted revisar la totalidad. Que la ventaja de tener todo formulado es que yo, con estos que vienen acá, yo voy a cambiar solamente una cosita y ya lo demás quedó cambiado. En resumidas cuentas, en este curso, y como todo en la vida, usted puede llegar en vía pavimentada o en trocha, pero llega. ¿Listo? Ahora, esta parte de acá. El número de empleados. Recuerde que yo no lo puedo calcular basado en el promedio de los números de empleados de la estrategia que acabamos de hacer, ¿cierto? Eran 33, no sé qué, por la razón que dijimos la clase pasada, que el número de días hábiles de cada mes no es igual. Entonces, los pesos de cada mes en términos de 2 días varían. De la forma de calcular el número de empleados para una estrategia de nivel es esta.
Y lo vamos a hacer, claro, en el ejemplo anterior, entonces simplemente pues se acaba la demanda diaria y luego sí. Pero esta fórmula llega a lo mismo ya en una sola fórmula haciendo todo. ¿Qué hacemos? El denominador, el numerador que tiene requerimiento de producción total por el tiempo de producir una unidad. Ese numerador, ¿qué nos representa? Correcto. 7.660 unidades por 4 horas. ¿Eso qué significa? ¿Qué representa entonces? Pues, empleamos al mes. Las horas que empleamos, ¿a ver cuánto? Empleamos al mes. ¿Al mes? Eh, ¿Estás seguro? Última palabra. la producción total. ¿Al mes? Si es 7.660 unidades, 7.660 unidades es esto. Bueno, entonces estamos totalizando. ¿A la vuelta de cuánto? De 6 meses. Es muy importante que usted tenga presente esto de acá, listo, sí, pero a la vuelta de cuánto tiempo. ¿De un mes o de 6 meses? ¿Por qué es clave? Porque el denominador tiene que estar con base también en el mismo horizonte de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que está debajo es cuánto, que es lo que trabaja una persona en cuánto tiempo. 122 días, que son todos los 6 meses. Por eso le hacía la pregunta, porque esto es lo que las horas hombre que requiere a la vuelta de 6 meses. Entonces tengo que dividirlo por lo que una persona trabaja también en 6 meses, o si no me va a dar una cosa distinta y loca. ¿Sí? Y esa división, porque 122 días por 8 horas al día, me va a dar entonces el número de empleados. ¿Qué va a pasar con eso? Simplemente voy a calcular ese número de empleados en una celda aparte. Me toca buscar dónde fue que yo calculé eso. A ver, esto está por acá. A ver. En la fila, número de trabajadores requeridos, se llama así. Es esto. Número de trabajadores requeridos. Entonces, la fórmula, ¿cuál es? La que acaba de salir en la diapositiva. Es que requerimiento total, ¿por cuánto? Por lo que dura una unidad, esto me da las horas hombre requeridas de 6 meses. Por lo que trabaja una persona que son 122 días, 8 horas. Esa es la forma correcta de calcular el número de empleados a la vuelta de 6, en una estrategia de nivel. Perdón. Y me da entonces 31.39. ¿Listo? Ahí me da 31.39. Esto lo voy a dejar fijo. Y lo único que voy a hacer después de todo esto, el sufrimiento para hacer esa segunda estrategia es en lugar de tener aquí 33.33, ¿qué hacemos? Simplemente referenciamos 31.39, dejamos esto fijo. Y se acabó. ¿Ya? Nos quedan otras 4. ¿Ya le abro la fórmula? Simplemente lo único que quiero mostrar es que el número de empleados quedó siempre fijo. Observen acá el tema de contratos y despidos, solamente hubo 4 contratos en enero porque veníamos con 28 del mes anterior. Arrancan con faltantes, fíjense que el plan arranca con faltantes, luego hay unos sobrantes y al final termina con faltantes. El número de faltantes es menor, lo cual significa que el nivel de servicio aumenta de 93 a 95, ¿cierto? Y los costos sí son más altos, de 510 subió a 521. Entonces aquí está pasando lo que normalmente se espera que suceda, que a más nivel de servicio, más costo, ¿sí? Son indicadores que están apuntando en direcciones opuestas. Bueno, no tengo la posibilidad de tener todo ahí en la misma... Espera, a ver. Listo, ahí está. Está la foto. Y eso fue todo. En donde apuntaba, calculaba usted los números de empleados. Ah, vea, que aquí me quedó mal. Y me faltó algo. Aquí me faltó este de acá, arrastrarlo para poner. Ahí ya quedó. 31, 39. Eso era lo que me faltaba. ¿Listo? En la fila donde dice, la fila 4 trabajadores requeridos, que era la que primero calculábamos, deja fijo el número de trabajadores que calculó aquí una vez. O lo puede calcular directamente en enero, deja todas las celdas fijas, que son estas dos, arrastra como quiera. Borra eso, sí, señora, ¿listo? ¿Qué rubros entonces se están viendo acá en los costos? Rubros que se están reflejando
Ya en temas de contratos y despidos solamente hay una cosita muy pequeña que fue los contratos de enero y los rubros pesados se vuelven almacenamientos y faltantes, que es lo que finalmente hace que ese plan se eleve en costos con respecto al plan anterior. O sea, toda la vuelta a empezar a guardar y almacenar inventario resulta más costosa que contratar y despedir personas con respecto al plan anterior, porque de 510 sube a 531. Listo, 531.48. Y eso es todo lo que se hace en ese segundo plan. Ahora sí, mi secretaria privada de sueldo, dígame por favor, siguientes planes. Ese es entonces ya, ese es el primer punto. El primer punto fue estos dos planes. Ahora, la primera viñeta del segundo punto. ¿Cuál es el primero? La empresa decía, ahora no permitir faltantes en la estrategia de nivel permitiendo. Ok, dice, no permitir faltantes en la estrategia de nivel, permitiendo subcontratación. Entonces, ¿de cuál de las dos estrategias vamos a partir? ¿De esta hoja de cálculo o de la anterior? Estamos hablando de la estrategia de nivel. La anterior es la persecución. Entonces, esta es. Ok, si mi blanco es negro, entonces esta de nivel. ¿Y qué pasa? Dice no permitir faltantes. ¿Por qué dice no permitir faltantes? Porque al final hay 382 faltantes, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cubrir esos faltantes que aparecen. ¿Con qué? Subcontratación, dice la viñeta. No permitir faltantes en la estrategia de nivel y con subcontratación. Entonces, ese tercer plan agregado va a salir derivado de esta hoja de cálculo, ¿listo? De esta hoja de cálculo. Y vamos a crear una copia de esa hoja de cálculo. Esto pues todavía no le tengo la nomenclatura. Yo entiendo aquí mi desorden. Yo esto lo organizo y les pongo un título, y les pongo un tipo de plan para que ustedes revisen allá. Plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6, para que lo tengan aquí presente. Pero como aquí tengo lo de las 8 y de las 10, yo ya tengo claridad sobre mi propio desorden. ¿Listo? Partimos de este plan, que es el de nivelación. ¿Por qué se llama nivelación? Ok, error 404, que no he encontrado. Se llama nivelación porque tiene un mismo número de empleados. Nivel, acuérdense de la clase pasada, la línea punteada roja. O no sé si estaban dormidos. No vamos a ver. Nivelación, nivel. Y nivel lo refleja el número de empleados. Persecución, número de empleados cambia. Nivel. Les dice nivelación y dice que subcontratamos. Entonces, ¿qué fila vamos a intervenir ahora? Lo único que hacemos es empezar a mirar qué filas va a tocar. Es subcontratar. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar esta fila. ¿Qué pasa con la subcontratación? El enunciado nos dice que si hay la posibilidad de subcontratar, hay datos que nos dicen las condiciones para subcontratar y es que el que va a producir para nosotros, como mínimo uno le debe pedir 20 unidades y como máximo los 100. Lo primero que hay que hacer es mirar cómo venimos en ese inventario. Claro, estos valores son muy distintos a los que habíamos hecho antes porque nosotros miramos con detalle la estrategia de persecución. Entonces, estos valores ya no son tan familiares para nosotros. Recuerden que en la estrategia de persecución, aquí había que sobraba 28, ¿se acuerdan? Aquí en la estrategia de nivel arranca con faltantes de una milla. Hay 56 faltantes. Entonces, lo primero que hay que hacer en este super mega grande condicional es determinar si se subcontrata o no se subcontrata. ¿Qué hacemos para determinar si o no se subcontrata? En primera instancia. Primero que si se subcontrata. Y segundo, ¿cuánto? ¿Qué tendríamos que hacer para determinar si se subcontrata o no? Entonces, primero hay que mirar cuánto inventario hay después de horas extras. En el hemos dado producción popular que era 1344. En tiempo extra, nada, porque no se permite nada. El problema dice que nada, que ya nos quedamos con 53 faltantes. Entonces, para primero determinar si hay que subcontratar o no, pues primero hay que evaluar si este valor que está quedando acá de inventario después de tiempo extra es menor que cero. Si es menor que cero, vamos a subcontratar. Si no es menor que cero, es cero. Yo voy a dejar ese gran sí así para poderlo ir pedazo a pedazo. Recuerde que un sí es
condición, después, ¿qué pasa si no se cumple? Tercero, ¿qué pasa si no se cumple? Entonces, de una vez yo le estoy abriendo y cerrando y dejando qué pasa si no se cumple, no se subcontrata, cero. Si yo le doy enter, obviamente me va a salir error o valor o alguna cosa así, o me debe salir como falso o verdadero, algo así. Bueno. Yo voy a mirar, me voy a ubicar ahora, es acá en donde lo que pasa después del primer punto y coma, si eso se cumple. Si eso se cumple, o sea, si hay un déficit, mejor dicho, significa que vamos a subcontratar. Ahora lo que viene es hacer algo parecido a lo de los empleados. Tengo que hacer un poco de condicionales para mirar tope mínimo, tope máximo, y si no, entonces está en el valor que es. Pero como es un negativo, toca quitar el negativo con valor absoluto. ¿Sí? Entonces la fórmula se vuelve un poco más compleja allí. Entonces lo primero que vamos a empezar a evaluar es mirar primero si este valor acá en valor absoluto, si ese valor, ese 56, ese déficit de 56, que el valor absoluto nos da 56, primero vamos a mirar si está por debajo del tope mínimo que establece el subcontratista, que es ¿cuánto? 20 unidades, que es este. Número mínimo a subcontratar, 20 unidades. Eso lo vamos a dejar fijo, ¿cierto? Si ese faltante fuera, por ejemplo, 7 unidades, que sería lo que pasa, entonces, ¿cuántas les tengo que subcontratar? ¿Está por debajo del tope mínimo? 20. Tengo que subcontratar 20 porque no puedo subcontratar 7. Punto y coma, pido ¿cuánto? 20 unidades. Listo, ya tengo el tope mínimo. Ahora, si no está por debajo de 20, entonces, ¿qué me toca hacer? Ahora evaluar si si el valor absoluto de esto, no se me olvide esto, está por encima ahora del tope máximo que me establece mi subcontratista, que son 200 unidades. Y ese 200 lo voy a dejar fijo. ¿Qué pasa si el faltante a la altura después de haber hecho tiempo extra es por allá de 230? ¿Cuánto puedo subcontratar? O 500. ¿Cuánto puedo subcontratar? 200 porque es el tope máximo. Entonces, si sobrepasa el tope máximo, entonces pido el tope máximo, 200. Si no se cumple ni lo uno ni lo otro, si no está por debajo de 20, tampoco está encima de 200, por descarte se entiende que el valor que se va a subcontratar es el valor que está allí, pero pues en su valor absoluto, ¿no? La cantidad que aparece allí como falta. Y voy a cerrar dos paréntesis más, porque fueron dos síes abiertos internamente. ¿Por qué yo hago eso? Porque a veces si yo lo arranco a hacer así, se les olvida este punto y coma cero del gran sí, que es el que evalúa si se subcontrata. Pues por eso yo lo anticipo, abro ese gran sí y luego internamente lo que está después del primer punto y coma lo desarrollo con esos. Aquí es donde le digo, si usted quiere, se va en pavimentada, que es un poco más difícil al inicio que la fórmula. O si quiere, usted da cuenta, no, pues 53 negativo, pues le escribo 56. Pero pues si hay que hacer algún cambio, tiene que revisar lo que ha escrito manualmente. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas nos ayudan a que eso ya quede listo. Automáticamente esto queda 56, en febrero 84, y a partir de marzo, abril, mayo, junio, como ustedes ven ahí encima todo está positivo, entonces ya no pasa nada. Y hemos cubierto los faltantes porque aquí quedan ceros, ¿cierto? No hay faltantes. Y obviamente el nivel de servicio al cual vamos a apuntarle con esos valores específicos de demandas que están allí ya especificados será el 100%, ¿vale? Obviamente es el 100% porque es con base con esos valores puntuales especificados. Pero no es el caso de lo que yo decía en la clase antepasada, que no se puede el 100%, pero porque es que estamos hablando de una distribución de probabilidad. Si aquí la demanda fuera un tema aleatorio con distribución de probabilidad, entonces aquí tendríamos que hacer pues, ya una simulación del plan agregado, cómo serán entonces los niveles de servicio y este tema de trabajadores referidos y pues esto. Y eso es todo. Ya acabamos el plan 2, el plan 1 de las 4 variaciones que vienen. ¿Ya? Todo el grueso está hecho. Claro, o sea, el tiempo, pues obviamente el tiempo no me da para revisar todos estos cálculos, pero ya esto está. Y lo único que cambio es producción subcontratada con este gran condicional, que pues se vuelve más largo y se vuelve más complejo porque hay doble tope, tope mínimo, tope máximo. Esto es por esa razón que se vuelve. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar, obviamente como es una estrategia de nivelación,
el rubro de costos de contratación y despido vuelve a ser despreciable, solamente el tema de nivelar de trabajadores que traen antes. Y hay pues almacenamientos por temas de inventarios de seguridad y hay aquí estos primeros rubros acá que son subcontratación. No hay horas extras, no hay nada más. Ese plan resulta ser el más costoso de todos hasta el momento, que es 543.800, nivel de servicio del 100%. O sea, es natural que a más nivel de servicio resulte ser más costoso. ¿Dudas sobre esta fórmula o sobre el cálculo como tal? Bueno, la parte técnica de la fórmula sí es un tema que ustedes pues han de trabajar ya en detalle porque esta es carpintería que va más allá de dirección de operaciones, es un tema técnico de la herramienta. Pero aparte de eso, ¿hago una pregunta sobre eso? Secretaria, por favor, piense. ¿Cuánto fue que le dio total? Bastante en mi subcontratación. Señor, ¿Cuánto fue que le dio total? 543 alto. Señora, No permitir bastante en mi subcontratación en la estrategia de nivel utilizando horas extras. ok. Dice no permitir faltantes ni subcontratación en la estrategia de nivel. O sea, está sugiriendo que no se base en este, porque ya este tiene subcontratación. Es decir, dice no permitir faltantes ni subcontratación en la estrategia de nivel. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Duplicar cuál? El segundo, porque el segundo es de nivelación. O sea, toca volver a copiar lo que ya habíamos copiado acá, ¿cierto? Entonces sería tomar el de nivelación no tengo, pues la fila que está resaltada, y entonces voy a copiar acá, y dice que no permita faltantes, pero no subcontrate, pero dice que horas extras, ¿no? Horas extras. Entonces vamos ahora aquí a mirar estas dos filitas. Horas extras. ¿Qué va a pasar en horas extras? Va a pasar algo muy parecido a lo de subcontratación, pero la fórmula va a ser más sencilla. ¿Por qué va a ser más sencilla que la de subcontratación? Toca hacer doble cálculo, ¿no? Toca hacer cuánta producción va a ser en horas extras y toca calcular las horas extras utilizadas. ¿Por qué vamos a calcular? ¿Por qué va a ser más sencilla? ¿Hay doble tope? Es decir, ¿hay tope mínimo de horas extras y tope máximo de horas extras? No. Porque sencillamente si no se necesita, no hay horas extras. Entonces, se vuelve más sencillo porque solamente hay un tope. ¿Cuál es el tope? Esto que está en la fila 15. Producción disponible en horas extras. Ese es el disponible, el tope, el cual se cuenta. ¿Listo? Es la misma situación. Tenemos entonces, aquí qué está pasando. Ya venimos viendo que solamente podemos producir en 344 en tiempo regular y ya nos está generando acá un faltante de 56 unidades. Que en el ejemplo anterior, en el plan anterior, pues llegó hasta aquí, hasta subcontratación y se cubrió con subcontratación. Aquí, si usted quiere, pues escribe 56 y luego acá se nivela aquí a 84, escribe 84 y se acabó, ¿sí? Pero pues, digamos que yo aquí voy a explicarlo pues con la fórmula de todo. Y tengo que convertir eso a horas extra. Bueno, entonces la fórmula, la base es la misma. Entonces, para determinar si hago horas extras, pues primero tengo que validar si esto que me está quedando después de hacer en tiempo regular, pues es positivo o negativo, si hay un déficit o no. Si esto es negativo, entonces yo voy a realizar todo el detalle para hacer horas extras y si no es negativo, entonces no va a haber producción de horas extras. Y una vez tengo el gran sí que va a envolver todo. Y ahora sí, internamente, después del primer punto y coma, me voy a ubicar. Y ahora sí voy a evaluar. ¿Voy a evaluar qué? Si el valor absoluto de ese déficit, para saber la magnitud, está por debajo del tope. Si está por debajo del tope, entonces, ¿cuánto voy a mandar a producir en tiempo extra? El valor absoluto de esa cantidad que está en déficit, ¿cierto? Porque cumple, ¿cierto? Ok. Y si no está por debajo de ese tope, entonces, ¿qué pasa? Si no está por debajo, quiere decir que está por encima, ¿cierto? Entonces, le voy a dar el tope. ¿Listo? Eso es. Y eso fue todo. ¿Listo? Ya cerré el sí interno y ya. Eso es. La fórmula es más sencilla por lo que hay un tope. Doble tope es más complejo, ¿cierto? Y cuando lo hagamos por programación lineal, va a ser más entretenido aún porque cada tope le implica a usted
un set de restricciones adicionales. ¿Listo? Ahí está. Ya tenemos entonces la producción individual, pero nos faltan las horas extras porque ellas se costean, ¿no? Entonces, las horas extras, ¿cómo se calculan? Convertir las unidades a horas, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué hago acá? Esto lo multiplico por cuánto, por lo que dura una unidad en producirse, que son 4 horas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, me da 3.7 horas? 3.7 horas, yo pago 25 minutos de hora extra, la ruralidad. No, yo no le pago 5 minutos, le pago la hora completa. Entonces, ¿qué hago acá? Detallito acá. Redondear punto más a 0 decimales. Por temas de pago, ¿no? Yo no le voy a pagar 15 minutos. Se me da punto 25. Voy a pagarle la hora completa. Aquí no hay problema porque, digamos, la relación es, eso da un número entero, ¿no? Por 4. Y ya. Entonces, fíjense que ya, entonces, en lugar de tener 56.84 en el plan anterior que estaba en su contratación, pasó a hacerse en tiempo extra, ¿cierto? Pasó a hacerse en tiempo extra. Entonces, las cifras son casi que iguales, solamente que los rubros que ven aquí en su contratación en el plan anterior pasan a ocuparse, pero no, obviamente no es las mismas cantidades acá en tiempo extra. Y el nivel de servicio, pues como no hay faltantes, se ve que es del 100% y el costo ya es un poquito más bajo que el del anterior. Es de los más costosos, pero tenemos un costo de 542.400. Hemos cubierto toda la demanda y hemos hecho todo. ¿Listo? Preguntas sobre la explicación como tal de la lógica detrás de este plan. Digamos, esta es la fórmula. Como les decía, es una fórmula más sencilla a la de subcontratación. Ahora dependerá si, por ejemplo, nos dice, no, es que el subcontratista le vende a usted múltiplos de tantas unidades. Eso ya, múltiplos de tantas unidades, entonces le va a tocar sacar el faltante y entonces le va a decir, o sea, que además de que sea topes, le venden múltiplos de tanto. Entonces le toca sacar allá la fórmula de múltiplo punto no sé qué, porque en lotes de tanto. Ya de acuerdo al detalle, o sea, no existe una forma universal de un plan agregado. Es una manera de acuerdo a los datos que están aquí. Bueno, esa es la forma. Secretaria, penúltimo plan. Permitir horas ociosas en la estrategia de persecución con horas extras sin permitir subcontratación. Ok, este ya es una cosa, entramos a otra cuestión, dice esto. Permitir horas ociosas en la estrategia de persecución. Entonces, ¿de cuál de todos los 4 que hemos hecho vamos a duplicar? El puro primero. Gracias, muy amables. Entonces, el primero, creo que es este. Creo que es este, sí. 33, 23, es este, sí, señores. Vamos a partir del puro primero. Listo. Ya, venimos del puro primero y dice que permitir horas ociosas en la estrategia de persecución. Eso significa que nosotros vamos a modificar primeramente no una, sino 2 filas. Estas 2 de acá. La producción regular y las horas ociosas. Vamos a intervenir esas 2 filas. Y usted dirá, ¿por qué la producción regular? Porque es que la producción regular va a ajustarse. Cuando hay horas ociosas, significa que las horas regulares disponibles son mayores que las horas regulares requeridas. ¿Esa afirmación se cumple en el mes de enero de ese plan? ¿Que hay más horas regulares que horas requeridas? No, miren a mí, miren a la diapositiva o a la pantalla. Sí, hay más horas disponibles que horas requeridas. Entonces, cuando hay horas ociosas, si se va a calcular horas ociosas, entonces, ¿qué ha pasado hasta el momento? Todo lo disponible se ha convertido en unidades. Las horas, esas 5.712 horas, todas las 5.712 horas se convirtieron en unidades que llegaron a ser 1.428. Pero si hay horas ociosas, si se contemplan horas ociosas, le va a decir, mire, si usted tiene más horas disponibles que las requeridas, es decir, tiene más tiempo lo que necesita, limítese solamente a hacer el requerimiento neto. No haga más allá del requerimiento neto.
Estoy diciendo un sí, o sea que esta producción va a ser un condicional. ¿Sí? Si en caso contrario las horas disponibles sean menores que las requeridas, pues entonces produzca con lo que esas buenas horas disponibles le dé a usted. ¿Sí? Y el excedente de horas que tenga usted de disponibles con respecto a las requeridas, ese exceso va a convertirse en horas ociosas. ¿Listo? Entonces, le dice a usted, si las horas disponibles son mayores que las requeridas, o sea, póngale lógica un poco, si hay más tiempo del que necesito, significa que voy a tener horas ociosas porque voy a tener tiempo de sobra. Entonces, en ese tiempo de sobra, no lo use para producir, o sea, que esto no se va a llegar a 1428, sino va a ser 1400. Y ese exceso de horas va a pasar a ser horas ociosas. Las 112 horas van a pasar a horas ociosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá técnicamente? Vamos aquí, esta fórmula la vamos a abrir y vamos ahora a colocar un condicional. Si esto es mayor que esto, si las horas disponibles son mayor que las requeridas, mire la fórmula, piense un poco, significa que hay más tiempo. Me sobra además, entonces me voy a limitar a producir solamente el requerimiento neto. ¿Sí? Si eso no se cumple, es decir, que pues no hay suficiente tiempo, de acuerdo a lo que se necesita, pues entonces produzca lo que ese tiempo disponible le permite hacer, que es la fórmula que ya traemos. Pero como abrimos un paréntesis por allá al inicio, entonces tenemos que irnos hasta el final de todo eso a cerrar el paréntesis. Y entonces, ya de 1428 bajó a 1400. ¿Por qué? Porque en ese mes de enero hubo más tiempo disponible del necesario. ¿Sí? Y entonces, aquí ya el tiempo disponible no le estamos convirtiendo a producción, sino que está pasando a ser horas ociosas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos que calcular horas ociosas. En las horas ociosas va a seguir la misma lógica. Si las horas disponibles son mayor que las necesarias, entonces el exceso de horas va a ser horas ociosas. Si eso se cumple, entonces la resta entre esos dos va a ser las horas ociosas. Si eso no se cumple, pues no hay horas ociosas. Eso es lo que pasa. Sí. ¿Listo? Y da horas ociosas por acá, y no sé si por aquí habrán otras horas ociosas. Aquí en abril dan horas ociosas. Ahora entonces, por esa razón, vamos a ver que en la parte de abajo, bueno, nos falta, ¿qué más dice? ¿Toca subcontratar o tiempo extra? Sin permitir, con horas extras, sin permitir subcontratas. Con horas extra, horas ociosas y horas extras, nos dice. Sí. Horas ociosas y horas extra. Bueno, ¿tú hacer todo eso? No. Mire, ¿qué hacemos? Copiamos, pegamos. Ya, se acabó. Ya. Todo el drama del principio compensa el hecho de que ya esa estrategia salió en par patadas. Porque copiamos y pegamos, ya tiene todas las fórmulas, ya tiene todo, las hojas han estado igualiticas, no las he modificado. Entonces ya tengo todo, ya tengo la fórmula, ya tengo todo. Mire, entonces dice aquí 142, tengo un tope 142, hay un faltante 432, el tope 142. Solo puedo 142, que me representa 568 horas, y a pesar de todo eso, tengo un faltante al final de 290. Listo. Eso es todo. ¿Qué hice yo? Busco donde yo calculé horas extra en la hoja anterior, que era el plan inmediatamente que hicimos antes. Copio todo lo que ya había hecho y lo pego acá en esta hoja y ya. Sale. Si miro acá la tabla de costos, entonces esta tabla de costos ya tiene más cosas. Tiene contratos y despidos porque es una estrategia que proviene heredada de una estrategia de persecución. Entonces los rubros de contratos y despidos aparecen ahí presentes. De producción en tiempo regular, pues obviamente está la producción en presente, presente, presente. Aquí hay horas ociosas. Entonces, fíjese que aquí sí hay, mira, aquí ya hay varias horas ociosas. Mira, acá está. Claro, al haberse hecho horas extras, entonces hay veces ya se modifica acá y aparecen horas ociosas en el mes de marzo. Tenemos horas extras porque el plan permite horas extras, no hay subcontratación y obviamente pues hay temas de almacenamiento y al final faltantes inevitables en mayo.
Ese plan agregado tiene un nivel de servicio del 96,21 porque estos 290 faltantes castigan un poco y un costo no tan alto en comparación con el puro primero, pero pues el nivel de servicio sube un poquito porque era el 93, pasa al 96. ¿Cuál es la clave? Repasar muy bien esas fórmulas, cómo hacer los cálculos de cada cosa. ¿Sí? La lógica que está detrás de eso. ¿Sí? Los cálculos son relativamente, por eso decía en la clase pasada, los cálculos son relativamente fáciles. Acá yo no le estoy sacando por allá el teorema de Stokes y por allá la coordenada polar ni la integral, nada de eso aparece. Es bien y vulgar aritmética. Vamos. Bueno. Broche de oro, secretaria, dígame el último plan. En la estrategia de seguimiento, usar Ok. horas extra y subcontratar producción a otro proveedor que les fije un pedido mensual mínimo, pero el costo por unidad es de 92 pesos. Ok. Dice estrategia de seguimiento. Seguimiento es lo mismo que persecución. ¿Listo? Seguimiento no se asemeja en nada a nivelación. Entonces, ¿cuál hoja de cálculo debemos duplicar? La pura primera que hicimos. Si no estoy mal, mi pura primera hoja de cálculo es esta. Si no estoy mal, es esta así. Entonces, mi pura primera hoja de cálculo es esta. Entonces, parto de la estrategia de persecución. Por favor, me repite, ¿qué más viene? ¿Qué otro elemento? Persecución, listo. ¿Qué más viene? ¿Con qué se complementa? Usar horas extra y Horas extra, listo. Horas extra. Haremos ahí. Entonces, horas extra. Miro una hoja de cálculo donde haya hecho horas extra. Entonces, aquí copio esto que ya lo había hecho. Copio y pego. Listo. Ok. ¿Qué más dice? Subcontratación, ¿cierto? Bueno, entonces usted dirá, pero profe, otra vez hay que hacer toda esa formulota de horas extra, pero eso es subcontratada. No, no hay que hacer toda esa fórmula. Copio así atrevidamente la de producción subcontratada, ¿cierto? ¿Mm? Pero es que, profesor, esa fórmula tiene tope máximo, tope mínimo, tope máximo y tope mínimo. Ay, sí, ya, también sí. Ya. Tope mínimo, cero. ¿Y ya? ¿Mm? Porque dice que no hay un tope mínimo, ¿cierto, secretaria? sí, no exige pedido mensual mínimo. Dice, no exige pedido mensual mínimo. Entonces, pues da lo mismo que yo le pongo un tope mínimo de cero. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar acá resaltadito el cero. Está resaltado. Y entonces lo único que cambia es que sube a 92. Acá vamos. ¿Ya? ¿Qué hay que mirar? El nivel de servicio se trepó a 98,93. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, que se pudo subcontratar, se pudo hacer tiempo extra, no se logró en mayo cubrir todo. Al final quedaron 82, porque mire, veníamos de, aquí todo se pudo hacer bien, ta, 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 ta. Obviamente no hay horas ociosas, sí, horas ociosas están en cero, volvemos por eso, eso fue el caso anterior. Se acude a tiempo extra, tope de 142. A pesar de eso, entonces quedaron 282. El proveedor solamente puede 200, es el tope máximo. O sea, al final de cuentas no necesitamos el tope mínimo, realmente, porque no aplicaba en ese momento. Queda 82 de faltantes y eso es lo que nos está generando esos costos. El plan va a tener entonces rubros de, bueno, quería simplemente ver acá que aparece en el caso anterior, fíjese que aparecen las horas ociosas, ¿no? Ahí aparecen las horas ociosas, ¿sí? Ahorita me devuelvo un momentico a ese para cerrar acá. Aquí tenemos contratos y despidos porque es estrategia de seguimiento. Obviamente tenemos hoy tiempo regular, no hay horas ociosas, hay horas extra y subcontratación en mayo, que es ahí la subida, y tenemos entonces almacenamiento todo el tiempo por temas también de inventarios de seguridad, algunos pedacitos que nos hayan de pronto sobrado, faltantes, porque en mayo no se puede, y ese costo total nos dio 512,100. ¿Listo? Ese es el costo total de ese sexto plan. En el quinto plan, olvidé mencionar el tema de los costeos. Entonces, yo creo que ahora es claro el hecho de por qué las horas regulares trabajadas yo le hago esa resta. ¿Sí? Las horas regulares trabajadas yo le hago esa resta porque es horas disponibles menos las ociosas. Porque en un evento de horas ociosas no estoy usando todas las horas disponibles para producir. ¿Listo? Entonces, como no las uso, le resto lo que tengo horas ociosas y la diferencia es lo que estoy asumiendo que estoy utilizando
para producir. Y aparte, entonces costeo las horas ociosas, ¿sí? Por eso aparece la resta. Y aquí aparecen entonces horas ociosas, 112 por lo que vale allá una hora ociosa. Esa es la aclaración de ese cálculo, pues que en un principio usted dirá, pero ¿cómo no? Si ya teniendo claro el tema de horas ociosas, que es cuando las horas disponibles es mayores que las horas requeridas, y planteo la opción de horas ociosas, entonces ahí tocaría hacer eso. Yo me quedé por acá en esta parte, aquí está toda esta explicación de todos esos paso a paso, pues obviamente interviniendo las filas que están pendientes. Y lo que quiero es cerrar. El Excel se lo voy a complementar con esta tabla, pues que sencillamente es una hoja de cálculo donde yo voy a referenciar cada uno de los 6 planes que se hicieron. Eso lo pongo aquí para que lo revisen. Si lo mirásemos por el tema del costo, lo de los 6 planes, el más barato y el más adecuado es el primero. O sea, que no vale la pena poner todo ese montón de planes después. Pero si le involucramos el nivel de servicio, aquí está la explicación del nivel de servicio, ustedes lo podrán revisar después allá internamente, encontramos que hay discrepancias. Ese primer plan, si bien es el más barato, es el plan que tiene el peor nivel de servicio de todos los 6. Pero los planes que tienen niveles de servicio del 100% son los planes que tienen los costos más altos. Entonces, aquí está pasando lo que la teoría nos dice. A mayor nivel de servicio que usted le apunte, mayor costo. Es decir, que los dos propósitos o los dos criterios van en direcciones opuestas. ¿Vale? Observen esa tabla y tratando de conciliar ambos criterios, ¿cuál plan sugieren ustedes? El último. ¿Desde las 10 a las 11 de la noche? Solamente alguien de las 11. Ah, yo le dije las 3. ¿Cuál plan entonces? Usted dice el sexto. Bueno, vamos a mirar el primero, ya dijimos que el primero es el peor. El segundo no cambia demasiado en nivel de servicio y sí en costo se trepa. Tercero y cuarto, nivel de servicio es el mejor, pero son los más costosos de todos. ¿Sí? El número 5 es un plan que está muy cercano al más barato, un poquitico, 512, pero el nivel de servicio aumenta un poco, pero si lo comparamos con el sexto, el costo es incluso más barato que el quinto, pero el nivel de servicio es muy alto, casi que cercano al 100%. Ahora, si miramos esto específicamente, ¿qué tiene? Entonces, listo, es este, pero oiga, le voy a hacer una aclaración. Usted tiene una estrategia de persecución que le está generando zozobra entre sus empleados porque la gente no va a saber si la van a contratar o no la van a contratar. Eso se puede mitigar un poquito por el hecho de que usted tiene un tope mínimo de empleados de 20 personas. Entonces, digamos que usted puede contar con 20 personas y de ahí para adelante son personas que se volverían como disponibles para contratar y despedir. Entonces, eso mitiga un poquito el ambiente un poco tenso dentro de los trabajadores. Pero además tiene que horas extra. Significa que los 20 que estén ahí pueden estar sujetos a sobrecarga laboral. Aunque si uno mira en términos generales el plan agregado, hay sobrecarga laboral solamente en el mes de mayo que hay ese pedido alto, pero pues no se sabe si, por ejemplo, los pedidos comprometidos de mayo fueron mayores que el pronóstico, vaya uno a saber si en la realidad de pronto el pronóstico está quedando subestimado y las demandas reales van a ser mayores siempre, entonces van a estar de todas maneras, digamos, vulgarmente hablando, reventados los que están trabajando. Y además de todo eso, usted está subcontratando a otro proveedor. Es decir, que usted está mandando a hacer muebles a un tercero que tiene que usted preocuparse porque la calidad de los muebles sea la que usted compromete ante sus clientes. Que los tiempos de entrega se respeten si usted maneja unas políticas de entrega con los clientes. Y que además el cliente no perciba que fue un subcontrato para que eventualmente ese subcontratista no se vuelva un competidor. Entonces, fíjese toda la carreta que hay detrás y una decisión que usted toma. Por eso la gracia en la toma de decisiones que usted presente varias alternativas. No se preocupen que en el parcial no van a haber más de una alternativa para el plan nacional. ¿Listo? Pero sí les comento que este es el plato fuerte del parcial. Porque es la unidad que es dirección de operaciones. ¿Sí? Las otras son de fundamentación. ¿Vale? Y con eso terminamos la clase 2. Justo en el tiempo que estamos.
Bueno, como les prometo, entonces siempre les voy a dejar el material montado en la plataforma Moodle, todas las hojas separadas, pues el tiempo no me dio para colocar el título a cada plan, pero pues ustedes ya con el título, plan 1, plan 2, plan 3, allá refiéranse a la diapositiva donde están los dos, son 6 planes, pero los 2 primeros están en el primer punto y los otros 4 en el siguiente punto, para que ustedes repasen, realicen cálculos, revisen, comparen con lo que alcanzaron a hacer, háganlo, ¿cierto? Y hagan ejercicios aparte, ¿listo? Porque yo les evalúo es hacer, no mirar. Sí. Vale. Feliz resto de día, feliz fin de semana, estén pendientes de la asignación.